llorar. Si solo así descanso, no hay penas que sin llanto. Miren, en una conversación que sostuvimos el pasado diciembre con el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, hablábamos de la inquietud justamente que ya él había manifestado de la exclusión del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y de cómo se elegiría el Procurador General de la República. Y nosotros le decíamos, bueno, pero que para hacer todo eso hay que modificar la Constitución. Él hablaba de que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo podía, el presidente de turno, podía someter una especie de candidatos de la misma sociedad para que se bailotearan o se evaluaran. Bueno, pues se ha hecho más concreto y ha dicho hay que excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y que lo elija el Consejo Nacional de la Magistratura. El doctor Guillermo Moreno ha planteado que también debe excluirse del Consejo Nacional de la Magistratura al presidente de la República porque esa presencia del presidente contamina. Aquí los temas se ponen de moda y a veces uno piensa, bueno, pero ¿cómo es que gente que se supone que debe tener cierto sentido de lógica, de apreciación, habla como si estuviera hablando alguien en una esquina, cuando deben ser orientadores? Porque, ¿cómo está conformado el Consejo Nacional de la Magistratura? El presidente del Senado, que viene de un partido político y es político, un senador contrario al partido del presidente del Senado, que viene de un partido político y que es político. Lo mismo pasa con el presidente de la Cámara de Diputados y el diputado que va por representación de los diputados, contrario al partido del presidente de la Cámara de Diputados. O sea, el poder legislativo está con 4 representantes. El poder judicial está con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez seleccionado por los demás miembros, también miembro del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y el presidente de la República con el Procurador General de la República. Si lo que hablamos es de excluir la política en la selección de los jueces, tendremos que sacar a todo el que esté en el Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que muchos han llegado ahí por influencias políticas y por hasta haber ejercido en un momento determinado política partidaria. Porque el que usted sea miembro de un partido no lo inhabilita para usted ejercer una función de juez o miembro de la Suprema Corte o de una de las altas cortes. Todo va a depender de si usted tiene la capacidad de distanciarse de lo que es su militancia, sus sentimientos políticos partidistas, de las funciones que usted tiene en sus manos. Pero hablar de la exclusión del presidente de la República, yo creo que es, perdóneme el doctor Guillermo Moreno, es no quiero decir un disparate, porque es la única representación del Poder Ejecutivo que está ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Dónde se rompe el equilibrio? Bueno, cuando hay un empate que se supone que no existiría si se excluye el Procurador General de la República, porque estaríamos ya con la conformación original del Consejo Nacional de la Magistratura, como se pensó cuando se hizo la modificación en el año 1994, la modificación constitucional del 94, si mal no recuerdo. Y a todo eso, lo que uno ve es que se tratan los temas como si se estuvieran tratando en una esquina por gente que no tiene ninguna preparación o no conoce del tema, y se lanza nada más como si fuera algo, como algo político.
Hay que excluir al presidente porque el presidente, o sea, se piensa en el presidente actual, no se piensa en la institucionalidad, que ahí va a estar el presidente hoy, Danilo Medina, mañana puede estar Luis Abinader, puede estar Gonzalo Castillo, puede estar Leonel Fernández, cualquiera que sea. Y en ese sentido, el debate viene justamente de cómo hacer esa modificación, partiendo, por supuesto, de que tiene que venir una modificación a la Constitución de la República para hacer todos esos cambios. Aquí no se puede hablar de que vamos a excluir al procurador del Consejo si no se modifica la Constitución. No hay manera. Y hablar de una modificación constitucional en este periodo o en el periodo que viene va a ser sumamente difícil, aunque yo planteo que antes de que termine este gobierno se va a modificar la Constitución de la República, antes de que termine el periodo del licenciado Danilo Medina, con el actual Congreso. Lo que hay que ver cómo se va a modificar y aprovechar esa modificación constitucional para hacer las reformas que verdaderamente necesita la Constitución después de todos estos traumas que hemos tenido en los últimos años. Y ojalá que así sea. Mira, Atahualpa, voy a ser breve porque hay que hacer algo de historia. La composición del Consejo Nacional de la Magistratura fue una idea del doctor José Francisco Peña Gómez, una magnífica idea que apoyamos todos, incluyendo el doctor Joaquín Balaguer, que era su némesis político en aquel momento. Y originalmente tenía un equilibrio constitucional muy bien concebido. No fue sino hasta el 2010 cuando el tartufo simulador de Leonel Fernández quiso modificar la Constitución para él tomar el control de la justicia. Y Leonel Fernández, ese simulador, es el que contamina la naturaleza original del Consejo Nacional de la Magistratura. Repito, para envilecer, contaminar y controlar la justicia. Ese simulador e hipócrita político. Bien, dejemos a un lado esa figura que siempre me da cierta asquedad. Pero bueno, la figura del Procurador General de la República debe salir de ahí. Leonel lo hizo para el control judicial, pero una persona que es parte en el proceso no puede elegir a la otra parte. Eso es una aberración en términos constitucionales. Ahora, el problema, Atahualpa, no es el criterio de conformación, es el criterio de selección. El que el organismo esté conformado por elementos políticos no importa. El que debe ser modificado y el que debe ser sujeto a un control estricto es el criterio de selección. No importa quién esté conformando el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que hay es que obligarlos a seleccionar en base a una serie de condiciones. Un individuo profesional del derecho que tenga activismo o membresía política no podrá acceder a ninguno de los puestos de la justicia. Punto. Ahí se acabó. Se acabó. Se acabó. No importa que el presidente que establezca un mínimo de 10 años o 5 años por lo menos sin ninguna participación partidista. No importa, si la tuvo, ya usted escogió un camino. Aquí sobran profesionales probos y capacitados por miríadas para ocupar posiciones. Si usted tuvo una participación política activa o también un régimen empresarial activo, activismo empresarial que pueda poner en dudas sus intereses, entonces usted no puede. Ese es el criterio de selección, Atahualpa, porque hay que modificar. No importa cómo eso se organiza. ¿Pero qué pasó? Llegó don Leonel y metió a Mariano Germán. Ahí vino la justicia y bueno, ustedes saben lo que ha pasado. Pero luego viene una nueva composición y traen lamentablemente a un abogado muy capacitado, pero que 6 meses atrás estaba en una patana haciendo actividad política. No confío en el doctor Molina. No confío como abogado ni como ciudadano, no confío, lamentablemente. Pero bueno, cuando el criterio de selección se cambie, entonces cambiarán las cosas. Yo siempre he dicho, y el yo está de más, siempre he dicho que
el hecho de que usted tenga simpatías políticas, a usted no se debe inhabilitar por eso, Juan Sebastián. Y creo que la responsabilidad es personal. Hay gente que se doblega, hay gente que se postra porque fue nombrado por alguien o porque alguien le hizo un favor, que tiene un compromiso. Pero hay otros que no, Juan Sebastián. Sí, pues recuérdate el hay criterio. otros que hacen su trabajo, porque yo siempre he puesto el caso de los jueces de la Suprema de Estados Unidos. El que somete a los candidatos o al candidato, el que lo postula es el presidente de Estados Unidos. Sí, pero... Y generalmente lo lleva a alguien ahí que es... afecto o identificado con la política del partido que está en el gobierno. No, espérate, porque no. se habla de conservadores y liberales. No, es el criterio de interpretación de la ley que es diferente. Bueno, no es un criterio político. óyeme, yo no. puedo ser liberal Ajá. o conservador en la interpretación de Pero la ley, cuando pero no hay- republicano ni demócrata. Sí, eso pero es imposible. cuando viene, por ejemplo, en el gobierno de Donald Trump, que le tocó someter a uno por un asunto de jubilación o algo así, a quien él eligió fue uno que estaba identificado con la línea de su partido. No, O la interpretación de la ley. de como la tú ley. dices. Un individuo que era opuesto a aquellos, por ejemplo, que son liberales y aprueban leyes en favor de la LGTB, por ejemplo. Pero ese es un criterio de interpretación de la ley, no político. Ningún presidente norteamericano ha nombrado un juez que tenga vínculos o intereses de ningún tipo, sea políticos o a menos que no sean El académicos, procurador general o de Estado, políticos o el empresariales. procurador general de la justicia, el procurador general, no recuerdo cómo se llama en Estados Unidos, si es así mismo, lo nombra. Tú lo puedes nombrar un político, pero ¿qué pasa? Pero ¿cómo que no puede nombrar un político? Sí, que tú puedes nombrar Ajá, un y político, entonces, pero ¿qué porque pasa? Kennedy no nombró al hermano. Perdóname, porque Atahualpa, el sistema, el régimen es tan institucionalizado que no permite que un político lo quiebre. Aquí tú sabes que aquí es totalmente diferente. Pero entonces- aquí llegó es que llegó ahora ahí. Entonces- y este ha hecho lo que le ha dado la gana con el Entonces el Ministerio problema Público. no es quién te elige, No solo defecó ni a quién eligen. arriba del Ministerio Público, no, y se limpió con él. ¿Qué está ahora? Pero el problema, yo quiero caer en que el problema no está ni en quién te elige ni a quién eligen. Es la fortaleza del sistema. Entonces y aquí aquí debemos hacer lo aquí mismo. estamos empantanados todavía de que el presidente no puede nombrar el procurador porque tiene ya una dependencia directa. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo nombrar el Procurador General de la República, pero todo lo que venga de ahí para abajo ya tiene que salir de manera institucional. De forma que yo como procurador no le puedo trazar pautas a ningún otro, ni darle una orden. Pero ¿qué es lo que pasa? Los partidos políticos dominicanos, y ahí vuelvo con el amigo de todos nosotros, ¿qué hizo? Cogió el Ministerio Público y trasladó los profesionales del glorioso Partido de la Liberación Dominicana y lo metió ahí. Y hoy por hoy, de cada 10 fiscales, 8 son del PLD. Y que me digan que no. Que me van a Bueno, decir que vamos a la pausa, venimos en el último ya. no. O fueron recomendados por el PLD. Son fiscales de carrera. Son Sí, fiscales de porque carrera. corren más que una guinea. Pero son fiscales de carrera. Entonces, ¿cómo? No andábamos Pero buscando claro, fiscales de carrera. claro, Y Atahualpa. eso no lo inhabilita. Atahualpa, y Porque no- ¿de dónde viene, por ejemplo, el ejercicio de los que han estado aquí? y no están repartiendo las becas del MISET en manos de los hijos de los PLDistas. Carajo, ¿qué es lo que vamos a culpar? Son dominicanos. Si yo te coloco a la carrera, pero tú respondes a... Ahí está, Atahualpa, no tenemos que discutirlo, porque la realidad no es ya. Pero tampoco tú puedes decir, hay que excluir los hijos de los políticos del PLD. Son, No, son dominicanos. no, son dominicanos, pero... Son dominicanos. Pero ¿qué pasa? Reciben una preferencia con índices académicos menores que otros dominicanos porque no son políticos. Y yo estoy en contra de esa discriminación por política. Pero tampoco tú no puedes prohijar entonces la otra discriminación de que porque sea hijo de un político no puede No, ir a porque una cosa. no es lo mismo que yo te coloque a ti, hazme la carrera como Ministerio Público, pero tú eres de mi partido. Y tú me vas a graduar en la carrera y se Y eso gradúan no, en la pero- carrera y- y a la carrera y- para darle carrera a los abogados con su brutalidad. Y eso no es por concurso. ¿Con qué? Por concurso de ¿Con qué oposición concurso? que se está nombrando. No, ni universo. ¿De quién es hijo el fiscal de Santiago?
¿Quién es el fiscal de Santiago? El fiscal de Santiago, ¿de quién es hijo? No, perdóname. ¿De quién es, de qué dirigente del PLD o alguien? Te estoy hablando de que esas... Francisco. Te estoy hablando de que ahora la De camarero, que era camarero, vino de abajo, se graduó de abogado, se fajó, trabajó, entró al Ministerio Público desde la primera posición, hoy es fiscal del Distrito Judicial de Santiago. Atahualpa, todo lo que se mueve ahí tiene olor político. Pero espera, haya o no, lo haya digo. méritos o haya o no haya condiciones. Pero él ganó. Que ha desaparecido un poco, quizás, pero todo tiene olor Pero político. él ganó por encima de otros que eran hijos de políticos y estaban postulando, y la más alta calificación la tuvo él. Y no es hijo de, que yo sepa, de un dirigente nacional o un dirigente del PLD. Es un muchacho que viene de abajo, que tú y yo lo conocimos cuando era camarero, se fajó a estudiar, se graduó de licenciado en Derecho, siguió, le dio importancia, entró al Ministerio Público, se postuló y ganó. Tengo un negocio en el que yo fui accionista, acuérdate. Bueno, vamos a la pausa, venimos ahora.